Saludos amigos, nuevamente estamos aquí. En esta ocasión somos tres, Luis Carlos, Jenner y un servidor. La semana pasada, por asuntos de la vida adulta, no nos pudimos conectar, pero esta semana venimos dispuestos a entrarle al diente a lo que fueron las dos lecciones, la de la semana pasada y esta, que creemos que están profundamente relacionadas. La lección número 3, que se titulaba La luz brilla en la oscuridad, y la lección número 4, que se titula Defendamos la verdad. Luis Carlos, cuéntanos un poquito más, primeras impresiones. Bueno, pues ahí vamos a tratar de hacer comentarios acerca de estas dos lecciones de esta nueva escuela sabática. Estamos estudiando ahora el amor triunfa eh, a través de la lucha que existe en la humanidad o a través de la historia entre el bien y el mal. Y en esta lucha entre el bien y el mal, estas dos lecciones nos hacen, nos dan un foco, nos dan una luz, dice la luz que brilla en la oscuridad. Y la otra lección, la que sigue, que corresponde a esta semana, nos dice defendamos la verdad. Y especialmente la primera lección, déjenme comentarles los títulos, pero la primera parte habla un poquito acerca de la transigencia. Yo creo que es un buen punto de partida y de comentarios que pueden surgir aquí entre nosotros, pero la transigencia como una forma en la que las personas se pueden poner de acuerdo, digamos que para tener eh, un terreno mutuo de cooperación, de alinearse, de promover la unidad, pues llegar a un punto medio entre un punto discrepante. Entonces, tenemos dos opiniones distintas y creemos que podemos llegar a un punto medio, y entonces cada una de las partes cede lo que cree un poco para llegar a ese punto medio en el cual se establezca un terreno común y entonces las partes puedan continuar estando en armonía y en paz, y no mantenerse en conflicto constante por sus puntos de vista opuestos. Entonces eso es un poquito la transigencia. Y después habla un poco de lobos salvajes, que cómo son estas personas que se introducen en cualquier lugar creyendo que tienen el conocimiento, que tienen la mejor forma de interpretar las escrituras o la palabra de Dios, pero en realidad eh, están enseñando mal. Esa es otra de las partes que tiene la lección. Y por último, nos lleva esa lección a tratar de ver la Biblia como la fuente de la verdad. No la Biblia en sí, sino a Jesucristo, o la figura de que es Jesucristo como ejemplo de vida, de formas de vida, y cómo podemos resguardarnos bajo la figura de Jesucristo para tratar de pues ese término que aquí a los compañeros no les gustan tanto, que es la verdad. Y por último, y para mí más interesante, es que por más que nos pongamos a discutir aquí o a platicar, a reflexionar de qué es lo que opinamos, por más que tratemos de disertar acerca de lo que podemos entender, nuestro razonamiento queda todavía eh, muy limitado para entender la grandeza de un Dios, de la palabra de Dios, y definitivamente está influenciado por el contexto cultural que tenemos, por nuestras experiencias, por nuestra vida, pues porque vivimos en México, en Monterrey, por la gente con la que vivimos, con la gente que nos enseñó, la escuela a la que fuimos. Entonces el razonamiento humano es muy difícil que una sola persona llegue a tener una conclusión que sea uh, completa, que sea la única y que sea todo lo que se puede decir. Entonces,
yo cuestionaría mi razonamiento y el razonamiento de cualquier persona. Obviamente, el proceso de ese razonamiento es más valioso. El asunto de cómo llegaste allí, por qué quieres llegar allí, creo que eso es más valioso que la conclusión en sí. Y creo que por eso estamos aquí también. Y por eso ahora va a hablar Jenner y Enoch en este delicado y controversial tema videopodcastistas que están aquí, o no sé cómo se diga, ¿verdad? Estimadas amigas y amigos, como ustedes podrán haber escuchado o visto, Luis comenta tranquilamente, pero le encanta andarle ahí, este, eh, alterando el asunto y tirando buscapiés. Me gustó la parte que comentó Luis sobre cómo entendemos nuestra realidad y cómo comenta esto de que viven en Monterrey. Y me llamó la atención porque sí, yo no vivo en Monterrey, yo vivo lejos de ahí, en otro lugar, otra realidad geográfica, y sí puedo sí los aprecio mucho y todo, pero sí puedo ver aquí a mis compas, bailando con Huawei, la del Movimiento Naranja, ¿no? Convencidísimos de que es por ahí, ¿no? Fosfo, fosfo. Ajá, con sus tenis fosfo y a Sin mí comentarios yo no políticos, los mi general. entiendo, no los entiendo, pero ellos están bien felices cantando con Huawei. Y quisiera partir de ahí, porque la lección número 3 de la semana pasada nos habla nos tira muchos términos muy interesantes y vamos a quedarnos en el que comentó Luis, especialmente esto de la verdad, ¿no? Y empieza los días de inicio, empieza hablando de este tema de la luz brilla en la oscuridad, luego habla esto de la sutil estrategia de Satanás, lo que ya mencionó Luis, sin afán de repetir, porque él ya lo puso, creo que de una manera muy, muy bien. Y entonces dice, lo que Jesús dice es verdad. Él es el fundamento de la realidad y de toda verdad. Pues él mismo lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, ¿no? El Mesías lo dijo, el Cristo lo dijo. Pero entonces después llegamos, en algún momento, no sé en cuál, así, alguien de los que nos escucha nos puede compartir más a detalle si encontró en qué momento hay un cambio, ¿no? Y yo soy el camino, la verdad y la vida, que nos invita, nadie llega al Padre sino por mí. Esta invitación de ven, conóceme, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, conóceme para que llegues al Padre a través de mí. Llegamos a un punto, y de estas invitaciones de no dejemos nuestros cerebros afuera de la iglesia, ¿no? Algo así abre Llegamos a un punto en donde se nos propone también que, oye, no dejes el cerebro fuera de la iglesia, pero cuidado porque tampoco le pienses mucho, ¿sí? Porque pensar mucho, pues cuidado, ¿no? No te vayas a desviar de la verdad. Y entonces a mí me queda la duda. Pues yo les diría esto a mis amigos, hey amigos, quítense esos tenis fosfo y dejen de cantar, bájense del escenario con Huawei, ¿no? Y ellos me verían, y este loco, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué no mejor se sube con nosotros a zapatear, ¿no? Con Huawei. Y creo que los dos tendríamos nuestros argumentos para subirnos al escenario o no, o bajarnos, ¿no? ¿Y quién tiene la verdad? O más bien, ¿qué es la verdad? Entonces, esta lección a mí me pareció súper desafiante porque empezamos conociendo la luz que ilumina las tinieblas, la invitación de yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y en algún momento, de nuevo, no sé exactamente dónde, esa narrativa cambió y dijo, cuidado, no le pienses mucho, no lo conozcas tanto, mejor ponte a hacer lo que yo digo que tengas que hacer. ¿Y quién dice qué es lo que hace? O ya se venden tours guiados para conocer al Mesías? ¿Dónde compro uno de esos? Tan caros, tan baratos. Aquí por 60 pesos te llevan a ver las ballenas aquí en Ensenada. Está vara.
¿Dónde compro mi tour para ir a ver al Mesías? Para que me lo presenten, para conocerlo. Y que me lo cuenten, ¿no? Que me hagan la tarea de conocerlo. No sé, no sé, yo me perdí, lo siento, tengo que confesarlo. A partir del miércoles encuentro un despropósito fundamental en las propuestas, porque sí venía muy emocionado tratando de conocer a esta luz, a esta invitación del Mesías a conocerlo, y de repente me dieron acá un plot twist bien tremendo de, no, espérate, deja, yo te doy el tour, y lo que yo te diga en el tour, eso procede. Esa es, no, lo siento, no termino de comprar esa definición de la verdad porque me parece que no es la que la Biblia presenta. Dice la canción Presidente Maines, Presidente Maines. Yo, Maines. no sé cómo introducir mi primera participación y espero nada más tener dos. Una para supurar todo el veneno y Anda otra para fuego. tratar de curar la herida. La lección número 3, y creo que la forma en la que la 4 hace contexto o hace complemento con la 3, es la razón por la cual yo ya no me considero adventista. Es la razón por la cual considero que la organización se ha perdido del objetivo, cristiano, y no nomás me refiero al adventista, creo que aquí simplemente el adventismo se evidencia en este par de elecciones, pero muchas instituciones religiosas en busca del poder, en busca de muchos elementos que no son cristianos, terminan cayendo en este tipo de cosas. Sumamente básica en esta par de elecciones. Me entristece leerlas, me frustra porque veo en ellas todo lo que en algún momento incluso Cristo trató de combatir. Ese Cristo que trató de reformar aún intenciones políticas y de poder, lo veo manifestado en este par de elecciones y me entristece porque basta con rascarle tantito para encontrar los huecos. La lección insiste en tratar de establecer que la verdad es una, que está clara y que está en la interpretación que tienen ellos de la Biblia. Porque es muy fácil decir que la Biblia es la verdad, la Biblia es la verdad, pero la Biblia y la manera en que yo la interpreto es la verdad. Porque muchas iglesias hay con la Biblia en mano y no es esa la verdad a la que Cristo nos llamó. Y para muestra, rascarle un poquito. De hecho, hagan eso, por favor, estudiar la lección no es nada más leer lo que dice ahí, es estudiar incluso lo que viene en el texto. Génerizo menciona una parte de la Biblia en donde se menciona que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Basta con que le den un poquito al capítulo hacia arriba, digo yo porque lo leo aquí en el celular, y se van a dar cuenta qué es lo que sucedió antes de que dijera Jesús eso. Y lo que sucedió es que en el versículo 5 le dicen a Jesús, teniendo una mujer que habían encontrado en adulterio enfrente, dice, en la ley de Moisés la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Hay un enfrentamiento de la teología, de la letra, de la ley, para enfrentar a Jesús con una situación humana. Hay un adventista diciendo, es que la palabra de Dios es la verdad. Y Jesús no va a la discusión teológica, va a proteger al ser humano. Y ese es el camino, esa es la verdad que Jesús nos vino a mostrar y esa es la verdadera vida. Y lecciones como las de estas 2 semanas, en vez de acercarnos a eso, nos alejan. Y está llena de mentiras y o sea, créanme que creo que vi más verdades en el debate de Xochitl y de Sheinbaum ahí que se tiraban de mentirosas entre ellas que lo que vi en la elección. Hacen primero una crítica de cómo algunos cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Datos, aquí van estos datos, aquí van estos datos. Se calcula que en el Imperio Romano, entre que Jesús murió y que la Iglesia Católica o el cristianismo
tomó poder, hubieron aproximadamente 4 persecuciones a cristianos y murieron en esas 4 persecuciones durante 300 o 400 años, 300, 400 años, entre 2,000 y 5,000 personas. Entre 2,000 y 5,000 personas, ¿ok? Cuando el cristianismo entra, empiezan a sacar cuentas. Se calcula que murieron 46 millones de personas en la conquista de América, que fue una conquista que partió con la bandera de evangelizar a los indios de aquí de América. 5 millones de personas en las cruzadas. Fíjense lo que voy a mencionar ahorita. En 1572, en un solo día, 23 de agosto, en un solo día, en Francia, se mataron entre 5 y 10,000 cristianos. Y al terminar de esa matanza, los católicos celebraron y agradecieron a Dios por la victoria que les había dado. Cristianos matando a cristianos por poner en el centro una verdad teológica. Y los protestantes, a lo mejor los mismos adventistas dirán, pues bueno, pues es que son los católicos, ¿no? Ellos son los malos. Pero no. Vino el reformador, ahorita que también la lección habla de los benditos reformadores, vino el reformador Lutero. Todos conocemos Lutero, el fundador del protestantismo, y es conocido que Lutero, al final de sus días, cuando del protestantismo luterano se apartaron los anabaptistas, que por cierto de ahí luego vienen los adventistas, Lutero fue un promotor de la persecución y del asesinato de esos reformadores. ¿Y qué sucede? Que ha habido reforma tras reforma tras reforma, y siempre los que reforman son los perseguidos. Y los adventistas y cualquier religión hacen monumento a esos reformadores que les permitieron ser lo que son, pero luego si alguien dentro de sus filas osa tratar de generar algún tipo de reforma, hacen exactamente lo mismo que hicieron quienes persiguieron a sus reformadores. Y esa es la cadena humana, religiosa, de luchas en donde no existe una lucha por la verdad, sino que existe una lucha por el poder. El camino, la verdad y la vida no es una interpretación teológica de la Biblia. Es ese Jesús defendiendo a esa mujer que había sido encontrada en adulterio. Es ese Jesús diciéndole a los religiosos, quienes eran expertos en la ley, sepulcros blanqueados. Es ese Jesús que le dijo a los religiosos que las prostitutas y los cobradores de impuestos iban por delante de ellos en el reino de los cielos. Que eso lo dijo hace 2,000 años. Hoy vendría aquí a decirnos: los transvestis van delante de ustedes en el reino de los cielos. Y cualquiera de nosotros se escandalizaría. Bueno, ese es el Jesús, esa es la verdad, de poner a las personas en el centro, no a la Biblia, no a la teología. La Biblia puede convertirse de igual manera como cualquier otra cosa en un ídolo cuando dejamos de ver a Jesús y los principios que Él mostró en su vida por tratar de entrar en discusiones teológicas. ¿Por qué son importantes las discusiones teológicas? Así de sencillo. Y hay un tema ahí de dinero y de poder asqueroso en donde quienes están cercanos a la iglesia y quienes han sido parte de juntas y demás saben lo que sucede en esas juntas donde los pastores no están preocupados por las personas. Están preocupados por los números de bautismos, están preocupados por los números de diezmos, y eso está totalmente alejado de la verdad que Jesús nos vino a mostrar. Ojalá, ya casi sale todo el veneno. Ojalá que en algún momento a la hora de estudiar esto lo hagamos con ojos críticos. No solo leamos lo que nos dice quien escribe estas cosas, sino que tratemos de leer un poquito más, y no solo me refiero, no nada más la Biblia, un poquito de cultura general y criterio. Entender que la transigencia, o sea, de la que hablabas, Luis, esa transigencia la podemos plantear respecto a temas teológicos, y bastaría tantito pensar para darnos cuenta que mucha de la interpretación tiene que ver con una cuestión cultural, nos guste o no. Y el adventista más adventista que te encuentres ahorita, si lo llevamos 200 años atrás a los orígenes y lo ven cómo está vestido, lo que ve en televisión y demás, lo tacharían de incrédulo y pagano, porque simplemente la cultura va cambiando. Habría que pensar si la transigencia que tenemos que pensar, si la transigencia sutil de Satanás es en cuestiones teológicas o es respecto al amor, es respecto a las doctrinas o es respecto al amor.
¿Qué tan transigentes somos con el amor que damos? ¿Qué tan transigentes somos con el egoísmo que nos permitimos? ¿Qué tan transigentes somos con el sentimiento de superioridad que a veces nos tenemos? ¿Cómo es que de alguna manera hemos caído en la trampa que cayeron los judíos en época de Jesús, que cayeron los católicos en su momento en la Edad Media, creyendo que ellos eran los que tenían la verdad y atacando a todos los que creían ellos que no tenían? Y súmale reforma tras reforma, como cada quien cree que tiene la verdad y ataca y menosprecia a quien asume, o más bien a quien se atreve a no pensar igual que ellos. Ojalá que podamos ver a Jesús ahí delante de la mujer en adulterio, y que antes de ponernos a discutir si la ley de Moisés dice una cosa o la otra, pensemos en esas personas, las defendamos y las amemos. Porque si no es así, la verdad es que todo lo demás, por muy bonito que han habido otras lecciones que he escuchado aquí que me han gustado y demás, suena simplemente a darle a tole con el dedo a las personas porque no les permitimos luego pensar, porque no les permitimos o porque les decimos 90% de verdades y de repente les soltamos un 10% de, en mi opinión, flagrantes mentiras, que yo de verdad espero que quienes escriben estas cosas ojalá sean tan ingenuos para creerlas, porque si no, híjoles, de verdad, qué castigo o qué consecuencias en algún momento van a sufrir de lo que están haciendo. Ese es mi primer comentario. Muy bien, Pues, después de escuchar a Enoch desahogarse, ¿qué dices, Gener? pues nos dejó aquí la arena llena de pura, ¿cómo dice? De pura caquita de Koshi. Pero, hay muchas cosas que nos dijo que me resuenan. Me parece que yo nos invitaría a considerar, cuando hablamos de la palabra de Dios, que pensemos pues en la Biblia, ¿no? Y una aproximación a la lectura de la Biblia. No a la interpretación que tal o cual grupo de personas le dé a la Biblia. Creo que más de una ocasión hemos llegado a la conclusión de que la Biblia tiene narrativas que tienen la capacidad de ser significativas para nuestra existencia aquí y ahora en el 2024, más de 2000 años alrededor de 2000 años después de que fueron escritas. Imagínense el poder impresionante de esas narrativas, ¿no? Eso creo que es lo importante, que debemos estar tras eso, ¿no? Tras la búsqueda de estas narrativas y de cómo nos impactan y nos animan o nos desafían, ¿no? A ir reconstruyéndonos, sanando, etcétera. Y hacer poner una lupa y una luz bien brillante sobre esta diferencia sutil cuando decimos la palabra de Dios, que asegurarnos que no estamos diciendo la interpretación, esta o aquella interpretación de los escritos bíblicos, ¿no? Y la otra cosa que quisiera decir es que esta parte que decía, ¿no?, de los reformadores, ¿no? Y que al final del día todos somos humanos y todos tenemos, como que traemos este chip muy humano de ser animales políticos, como decía Aristóteles, ¿no? Todos traemos el chip, solo que capaz algunos lo activan, otros no, unos más, otros no tanto, pero todos traemos ese chip. Y al ser animales políticos estamos en búsqueda constante del poder. Eso es, no voy a decir si es bueno o malo, eso es muy humano, independientemente de la cosmovisión desde la que estés funcionando o estemos funcionando. Todos estamos en búsqueda del poder de alguna u otra forma. Y en el momento que tomamos el poder, estamos en búsqueda de más poder y de alejar a aquellos que quisieran quitarnos el poder, ¿no? Pues eso es hacer política, ¿no? Y eso sucede también en la hora de ejercer religión. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y esto creo que yo quisiera, capaz, si me permites, Luis, ligarlo a la lección de esta semana. Este desafío que tenemos, o la manera como se nos presentó el trabajo de los reformadores, ¿no?
yo les quisiera proponer que de acuerdo a lo que estudiamos esta semana, un reformador sería aquel que se rebeló al status quo, ¿no? Pero esa ya la traía preparada por ahí en mis apuntes. Pero construyendo en lo que Enoch decía, a veces toca reformar al reformador, ¿no? Como que el camino del reformador no termina. En el momento que termina, empieza la debacle del mismo, ¿no? Si en el momento que logras un proceso de cambio o una reforma, o sea, que llegas a ser el status quo, empieza tu debacle. Y eso me dejó pensando, me dejó dando vueltas. Híjole, ¿cómo puedo yo qué significa eso para mí, no? ¿En qué aspectos de mi vida, en mi ejercicio espiritual o religioso, soy parte del status quo? O soy parte de los a los que, a ver, invita al género para que haga esto, o de los que se viene, ¿qué parte de mi ejercicio religioso o espiritual soy parte del status quo? Si logro encontrar algunos de esos, ahí están mis áreas de oportunidad y tengo que repensar y ver cómo puedo reformarme a mí mismo, ¿no? No sé si me estoy dando a explicar con esto, pero pareciera que el camino no es un camino de reforma, sino es un camino de búsqueda constante donde en algunos momentos nos alineamos con los reformadores, pero en el momento que el reformador llega a instalar su idea como status quo, nuestro camino de búsqueda constante se aleja del reformador, porque al final es esta búsqueda del poder, ¿no? Me pareció muy interesante y me lo llevo yo como lección eso, ¿no? Cómo luchar contra nuestra propia naturaleza humana de animales políticos en este contexto ámbito de religioso espiritual, de tal forma que nos enfoquemos en el camino de la búsqueda constante y desestimemos activamente, de forma proactiva, los momentos en donde tenemos la oportunidad de ser el status quo, aunque eso se siente es, es muy sabroso, pues, o sea, la verdad, o sea, ser del status quo es muy sabroso, ¿no? Es muy sabroso, es muy sabroso, es como una horchata fría, así bien sabroso, o sea, es elemental de nuestra humanidad, no sé cómo lo vean ustedes. Irle a las Chivas, al América, al Monterrey, el mero status quo. Qué desafortunado comentario, pero adelante. Bueno, pues definitivamente la Biblia contrasta siempre figuras entre el bien y el mal. Ahora lo hace a través de la figura de la luz y la oscuridad. Y parece que en la primera lección nos lleva a ver cómo mantener viva esa luz en momentos difíciles, ¿no? Momentos en los que puedes verlo desde un aspecto tan amplio como la historia de la humanidad, hasta un aspecto muy personal como una etapa de tu vida en la que te encuentras perdido, te encuentras confundido, te encuentras sin rumbo, y entonces puedes encontrar en la vida de Jesús, en la palabra de Dios, pues cierta luz, en especial en los temas del amor, de la fe, la esperanza, que pues quisieras mantener viva, o de repente piensas que se oscureció, la perdiste y de repente la encuentras allá al final del camino. Entonces creo que hacia allá podría verse una enseñanza de esta primera parte, de cómo siempre en la oscuridad existe una luz para todos, y una luz a la que podemos recurrir buscando esperanza y amor. Y en la segunda parte de la lección, el versículo clave está en Juan, y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y parece que a lo largo de la historia ha habido personas que por lo que creen han sido perseguidos, y han sido no solamente perseguidos, torturados, han sido lastimados, asesinados
por sus convicciones, por tener una opinión diferente. Antes eran más agresivos. Tal vez ya nos hubieran quemado nosotros en la hoguera, así como vamos. Pero antes eran mucho más, ya creo que no hubiéramos sobrevivido los 30, ¿verdad? Pero ya vamos un poquito adelante de eso. Oye, Entonces, no dudo que algunos ahora mismo lo quieran hacer. Saludos cordiales. Saludos cariñosos. sí, entonces a lo largo de la historia siempre ha habido, pues, este grupo, el que es oprimido porque no opina lo mismo que la mayoría y cómo quiere mantener esta luz. Yo quisiera hacer una referencia en esta participación al grupo de los valdenses, como hizo referencia a la lección. Pues yo no sé mucho de historia, sabré un poquito de anatomía del corazón, pero de historia de la humanidad poco. Pero dice aquí que los valdenses, pues fue un movimiento cristiano antes de la reforma de Martín Lutero, que originó Pedro Baldo en el siglo XII. Parece que este movimiento cristiano se dio muy a la par de otro movimiento de los franciscanos. Y los franciscanos son muy conocidos actualmente, ¿no? E incluso parece que lo que hizo que nacieran estos dos movimientos parece que eran principios muy similares. Entonces este movimiento dice que se caracterizaba por algunos puntos importantes, pero a mí me llama a diferenciarse y dice que uno de ellos era que querían seguir el ejemplo de Cristo y renunciaban a la propiedad terrenal para vivir de forma austera y dedicarse completamente a predicar. Lo segundo que ellos creían mucho era, o su valor era, que tenían a la Biblia como autoridad central. De hecho, los valdenses son reconocidos por eso, por haber mantenido la palabra escrita durante muchos años, cuando solo se permitía como propiedad de la Iglesia católica y en el latín. Entonces los valdenses tenían, pues son o por lo menos aquí, no sé si en todos los libros de historia es igual, pero se les menciona que ellos traducían, o hubo un personaje de ellos que tradujo la Biblia en inglés y que mantenían la palabra, pasándosela de generación en generación, a veces no escrita, sino de memoria. Se lo traducían, se lo pasaban a sus hijos y los hijos en cierto momento lo pasaban a otra persona y lo escribían. Entonces mantenían viva la Biblia y dice que ellos le daban una importancia a las escrituras única como fuente de doctrina cristiana. Y por último, la predicación laica. Dice que a diferencia de otras iglesias, que se limita la predicación a los que son ordenados. Los valdenses creían que cualquier persona podía compartir y predicar las enseñanzas de la Biblia sin importar su estatus. Entonces me parecen principios muy interesantes, muy adecuados. Esto de la pobreza voluntaria, de la simplicidad de culto, de un énfasis en la moralidad y el comportamiento ético con gran énfasis en los valores y enseñanzas de Jesucristo. Entonces parece que era un grupo que por mucho tiempo fue en contra de lo que la mayoría pensaba y fue un grupo que tuvo un gran énfasis en estudiar la palabra de Dios. Y con esto de defendamos la verdad, si ustedes se dan cuenta, el versículo de María lo dice claramente, que lo que es necesario es que el Hijo del Hombre sea levantado, Jesucristo, para que todo en Él que en Él crea. Entonces, ¿qué es lo que debemos de defender? ¿Qué es lo que tenemos que mantener vivo? Yo veo la figura de Jesucristo y lo que Él enseñaba. Y sabemos que a lo largo de la historia, cualquiera que quiera ser diferente, que quiera ser innovador, que quiera cambiar las reglas,
seguramente va a ser perseguido y criticado, pero que si eso está fundado en Jesucristo y su palabra, al final dice que la luz vence a las tinieblas. Y ese es otro de los títulos, o más bien en 2 o 3 títulos así lo dice. Perseguido pero triunfante, y la luz vence a las tinieblas. Y yo sí creo firmemente que el bien va a vencer al mal. Y entiendas eso como ustedes gusten entenderlo. Va mi comentario de cierre. Dije 2 comentarios. El primero saqué lo que tenía que sacar. Espero que este sea un poquito más suavecito. Con cariño y con amor. En la parte del jueves de la lección número 3 dice algo que para mí es clave. Fíjense lo que dice: el evangelio, que me hace sentido con lo que leo en la Biblia, es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. El evangelio, lo que yo encuentro en el evangelio, esas famosas buenas noticias, es que Dios es un Dios de amor y de gracia. Si usted resume qué puede usted encontrar en los evangelios, va a encontrar que Dios es un amor de Dios, perdón, de amor y de gracia. Si nosotros ponemos ese filtro a la Biblia, a toda la Biblia, y si ponemos más el filtro del amor y la gracia y menos el filtro de la teología, vamos a empezar a ver las cosas mucho más parecidas a como Jesús la vio y las evidenció cuando estuvo aquí en la tierra. Porque era ese Jesús que ante los fariseos, doctores en la ley, doctores en la teología, que le decían: no, no puedes sanar en sábado, no, no puedes comer esto en sábado, no, 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 porque la ley dice, porque Moisés dice que hay que apedrearla, porque tú quién dices que es el prójimo. Cuando le llevaban teología, él ponía el filtro del amor y la gracia, y a través del filtro del amor y la gracia terminaba por poner al ser humano por encima de cualquier tipo de doctrina teológica. Es decir, ponía al amor por encima de cualquier doctrina teológica. Y entonces decía: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Y entonces decía: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces decía: los publicanos y las prostitutas van por delante de los religiosos y de los doctores en la ley en el camino al reino de los cielos. ¿Y por qué todo esto? O sea, ¿cómo es que las prostitutas y los publicanos, o ponle aquí lo que le quieras poner, los transvestis, los secuestradores y los narcos, van en frente de los pastores adventistas en el camino al reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús diría algo así? Pues muy sencillo, porque a veces el poder, los sentimientos de superioridad, pues sí, como dijo Jenner, son muy humanos, pero están muy alejados del concepto del amor y la gracia. Y aquellos que están más cerca a veces de ser cristianos, y ni siquiera me voy a poner yo que soy parte de eso, tal vez también soy de los que están más lejos que muchas otras personas. Quienes están más cerca de ser verdaderos cristianos son quienes necesitan más del amor y de la gracia. Son quienes no tienen esos sentimientos de superioridad. Me viene a la mente aquella ocasión en donde Jesús habla o hace una parábola de un experto en la ley que se jacta y que agradece que no es como aquellos pecadores que no conocen, como aquellos que hacen lo que no deben, y agradece porque él sí está en la verdad. Y por otro lado, Jesús menciona a otro que dice: ten misericordia de mí, porque mi humanidad no me alcanza, porque no soy a lo mejor tan bueno como dicen los expertos en la ley que tendría que ser. Creo que cuando nosotros ponemos el filtro del amor y de la gracia en la Biblia, entonces nos encontramos de verdad con la verdad. Y la verdad no es una doctrina teológica. A ver, de forma abstracta la verdad es Cristo. De forma concreta es lo que Cristo nos vino a enseñar y a mostrar aquí en la tierra. Es ese evangelio que el texto, que de hecho es del comentario bíblico, nos presenta.
hay una parte aquí, empezando la lección 4, que dice: a lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. ¿Qué es renunciar a la fe en Cristo? ¿Qué es renunciar a la fe en Cristo? Porque si renunciar a la fe en Cristo es ser prostituta, publicano o narco, ¿cómo es que ellos van delante de nosotros en el reino de los cielos? Dice la lección que hay que tener coraje para defender la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿El adventismo? No, perdónenme, pero no necesitamos coraje para defender al adventismo. De hecho, gente muy cobarde se esconde detrás de las puertas de una iglesia, rodeado de gente que piensa igual porque no está pensando, y muy a gusto desde ahí adentro juzgan hacia afuera, juzgan para decir: ay, esas prostitutas, ay, esos publicanos, ay, esa gente que está metida en la política, ay, esa gente que se requiere coraje para eso sí se requieren huevos, perdón. Para defender a las personas, para defender justamente a esas personas que están en la periferia, porque eso fue lo que vino Jesús a hacer. O sea, a Jesús lo terminaron matando precisamente porque tuvo el coraje de ir a amar a quienes la sociedad decía que no merecían amar, quienes los líderes religiosos decían que no merecían amar. Por vivir, por convivir y por defender y por morir por esos pecadores a los que los religiosos querían apedrear. Ahí es donde se necesita coraje. Ahí es donde necesitamos defender la verdad. Ahí es donde tenemos que tener el coraje que tuvo Jesús para en el momento decirle a los líderes religiosos: son como sepulcros blanqueados. Y por un lado hablan de que sí, hay que seguir la Biblia y sí, hay que seguir la verdad, pero por otro lado decía, o sea, le piden a la gente que haga grandes sacrificios que ni ustedes mismos hacen. ¿De verdad? Nuestros líderes religiosos, de verdad nosotros como religiosos, yo me considero religioso, a lo mejor no adventista, pero hasta cierto punto religioso, de verdad vivimos, olvídate las grandes cuestiones teológicas que pueden estar abiertas al debate, que si el sábado, que si no el sábado, de verdad vivimos los principios básicos de un cristiano. O nos defendemos, como dice Jenner, de decir: bueno, pues somos humanos, ¿no? Entonces, pues nos gusta el poder y pues si nos dan tantito, pues queremos más. A ver, ahí es donde tenemos que tener el coraje de decir: a ver, sí, eso es muy humano, pero no es nada cristiano, porque vino Cristo a plantear otra cosa. Y dirán el sereno de que si alguna persona recibió ahí alguna visión para que la iglesia sea lo que es hoy, perdón, pero yo en la Biblia no encuentro en ningún lugar un modelo organizacional, administrativo, que tiende al poder y a la corrupción como el que estamos viviendo, como el que en algún momento los reformadores criticaban a la iglesia principal, a la iglesia católica, pero que luego toda iglesia reformada termina convirtiéndose en lo mismo. Digo, no es lo mismo porque no les alcanza para tanto, pero para lo que les alcanzan, agarran. Como dicen por ahí, el comunista es comunista hasta que se hace rico. El reformado es reformado hasta que disfruta de las mieles del poder. Entonces, ahí es donde necesitamos verdad, ahí es donde necesitamos coraje, ahí es donde necesitamos levantar la voz, no temblar y decir: oye, así están las cosas y están mal. Oye, ¿son todas las personas de la iglesia adventista? No, por supuesto que no. Yo conozco pastores valiosísimos. ¿Y saben qué hacen con los pastores valiosísimos? Los alejan de las posiciones de poder y los mandan ahí a un pueblo en donde no hagan muchas olas. Hay que defender a esos pastores, hay que defender a esos líderes religiosos que sí están tratando de hacer las cosas diferentes. Ahí es donde nos tenemos que poner como discípulos de Jesús a hacer lo que hicieron los discípulos de Jesús y estar dispuestos a la crítica y estar dispuestos al rechazo y estar dispuestos a la cruz. Lo pongo entre comillas porque acá nadie nos va a crucificar, pero ciertos tipos de crucifixión que a lo mejor no son físicas, pero que son otro tipo de crucifixión. Dice la lección que la iglesia va a ser perseguida, pero triunfante. A ver, hagamos un ejercicio de conciencia, más allá de la... Es que se me vienen groserías a la hora de que se me calienta la cabeza con estos temas, pero a la hora... A la hora, o sea, no pensemos en estas proyecciones que suenan a veces más a imaginaciones que tiene la gente de decir: ay, en algún momento nos van a perseguir. ¿A quiénes están persiguiendo hoy en día aquí en México? ¿Quiénes son esos cristianos que están siendo perseguidos? ¿Quiénes son los que no encajan dentro del mainstream? ¿Quiénes son esos que no están encajando
dentro del status quo de la misma iglesia adventista. ¿Quiénes son esos pastores que están siendo perseguidos dentro de la misma iglesia adventista o de la iglesia de cualquier iglesia? Esos son los perseguidos que van a ser triunfantes. Y aguas con quienes andan persiguiendo, a quienes están tratando de generar las reformas que se requieren, porque el mundo de hoy es distinto al de ayer. Así de sencillo. Jesús vino a hacer eso. Otra que se me viene así de bote pronto en la cabeza cuando Jesús dice, vino nuevo requiere odres nuevas. Y ahí están las odres viejas persiguiendo las odres nuevas, impidiendo que el nuevo vino venga a hacer la labor que tiene que hacer, porque acá no se trata de defender una institución religiosa, se trata de defender a las personas que andamos acá en el mundo, que estamos metidos en una sociedad que es sumamente compleja, que es sumamente demandante, que está erosionando la salud mental de las personas, cuando los otros se ponen a perseguir por cuestiones teológicas. Se ponen a discutir por cuestiones teológicas. Que la luz venza a las tinieblas no significa que una doctrina religiosa venza a otras que están equivocadas, significa que el amor supere al odio, a la separación, al orgullo, al egoísmo, al hambre de poder. Esa es la luz que va a vencer a las tinieblas. Y no sé, digo, no creo que vaya a suceder mañana, pero confío que tarde o temprano, como también dijiste, Luis, yo confío en que el bien va a vencer al mal. Pero eso no es que una doctrina religiosa va a vencer a otras. Necesitamos permanecer firmes, pero no en la iglesia adventista, firmes en el amor, firmes en el perdón, firmes en la gracia, firmes en defender a esas mujeres, a esos transvestis, a esos homosexuales que están tirados en la calle donde los religiosos dicen, la ley de Moisés dice que hay que apedrearlos. No pueden entrar a esta iglesia, no pueden participar, si se divorció hay que borrarlo, si cometió una equivocación hay que evidenciarlo enfrente del público, pues para que aprenda la lección. Ahí es donde tenemos que tener los pantalones de permanecer firmes en el amor, desde la trinchera en donde nos toque estar, porque justo Jesús fue un reformador que estuvo en contra del sistema religioso que en su momento trataba de preservar su propio poder. Y en todo momento se viven esos sistemas, los reformadores se convierten luego en los que ostentan poder, hagan una investigación, revisen cuánto dinero tiene la iglesia adventista, cuántas propiedades tiene la iglesia adventista. En vez de poner aquí de que hay que ser como los valdenses, sean como los valdenses, vendan todo lo que tienen y pónganse a hacer de verdad la chamba de amar a las demás personas. A todos los que son parte de una iglesia adventista, hagan un ejercicio de conciencia, vean cómo están funcionando sus iglesias, cómo funciona el sistema y levanten la voz de donde les toque estar. Yo la levanto desde fuera porque yo entiendo y trato de ejercer mi propio camino, trato de estar en comunión con Dios para pedirle que me guíe en lo que a mí me toca hacer. Tal vez mi carácter no da para hacerlo desde adentro y mi llamado está por otro lado, pero si hay gente adentro, si hay gente que está escuchando, que le hace sentido o en parte lo que estoy mencionando, que ve cómo funciona el sistema y sabe que no está bien, levanten la voz, sean esos reformadores, procuren nuevos odres para el vino nuevo y para tratar de cerrar de buena forma, mantengamos la esperanza de que nuestra salvación, de que la salvación de las personas, que el amor y la gracia, afortunadamente, no dependen de la iglesia adventista ni de quienes escriben estos libritos, sino dependen de Dios. Y busquemos a Dios, busquemos al Espíritu Santo que nos guíe para que entonces a partir o a través del amor, de la fe y de la esperanza podamos subsistir a este siglo en donde la batalla por la mente, por las voluntades, está tan fuerte como lo ha estado siempre. Hay mucho lobo vestido de pastor y yo sé que los pastores van a decir que el lobo soy yo, ¿no? Si quieren que pónganme capa de lobo, no me importa, no me importa. Créanme, tengan más temor de los que hablan quedito, tengan más temor de los que dicen lo que se supone que tienen que decir y pongan en tela de juicio, pídanle al Espíritu Santo que los guíe a lo que sea que tengan que hacer en este mundo para que prevalezca y triunfe el amor sobre las tinieblas. Hasta aquí
mi reporte de estas 2 semanas. Gener, Malos pensamientos, malos pensamientos. El enojo así de repente, malos pensamientos, malos pensamientos. Yo creo que, voy a capaz, no sé si sea sorpresivo o no, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice, ¿no? En donde capaz, ya no voy, es que estoy convencido que ah, no todos estamos llamados a un camino similar, con nuestro carácter, no sé, lo que sea que nuestra esencia como individuos, ¿no? Nuestra historicidad. Y desde esa perspectiva, seguramente habrá personas, y aquí quisiera hablarle a aquellos o aquellas personas, amigos, amigas, que posiblemente se siguen entendiendo dentro de una iglesia organizada, ya sea la adventista, la bautista, la católica, la iglesia organizada donde usted se siga entendiendo. Pero aún dentro de una organización humana, hay un llamado a ser reformadores. Estoy convencido completamente que hay un llamado a ser reformadores. Y también, para hacer el bien, sin mirar a quién, se necesita estructura, se necesita recursos, o sea, se puede hacer el bien a distintos niveles, pues. No estoy diciendo que es la única forma de hacerlo, pero también se puede hacer el bien. No obstante, no es muy poco probable que podamos estar haciendo el bien, como lo dice plantea esta lección de esta semana, si estamos en una estructura cómodas, ejerciendo el poder desde el status quo. No es lo que dice la lección de esta semana. Y estoy convencido profundamente que esta lección no nos llama a defender la verdad. Esta frase de el llamado a defender la verdad no se refiere a un llamado a defender el status quo. Y si el autor, que es Mark Finley, quiso decir eso, no se me ocurre un escenario en el que podría estar más en desacuerdo de esa idea. No estamos llamados a defender la verdad si es que la verdad se entiende como el status quo. Yo quisiera cerrar compartiéndoles qué considero que es la verdad. Y no lo voy a decir desde mi opinión. Quiero leer Juan 14, desde el 1 hasta el 6 o 7. Es un texto que Juan 14:6 viene considerado en la sección de maestros de esta semana. Jesús está hablándole a sus discípulos, y como que ya los está preparando porque ya se va a ir, ya está destetando a los discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, mis amigos, ¿no? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, que sigamos siendo amigos cercanos, ¿no? Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús diciéndole a sus discípulos, ustedes ya saben a dónde voy, ustedes ya saben el camino. Creo que hasta aquí nos podríamos echar todo un podcast de esto, creo que está lleno de simbolismos, ¿no? Pero bueno, permitámonos solamente pasarlo así rápido. Y sabéis, le dijo Tomás el incrédulo, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y fíjense lo que les dije ese Jesús. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y antes Jesús ya les había dicho, ustedes ya saben a dónde voy y ustedes ya saben el camino. Pero Tomás se sacó de onda y dijo, maestro, no sé, ¿de qué camino me hablas? No me has pasado ese punto en el GPS, ¿no? Y Jesús, ay, Tomás, yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Qué no me conoces? Tú ya sabes cuál es la verdad y tú ya sabes cuál es el camino. Soy yo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si esto es la verdad, yo estoy muy a favor de defender la verdad y muy a favor, muy interesado en responder el llamado de esta semana de, 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 de defender esta verdad.
y de empujar desde la perspectiva reformadora constantemente el status quo, donde la verdad es conocer al Mesías, donde la verdad es entrar en una relación personal con el Mesías. Eso empujarlo, lo que eso signifique, lo que eso signifique. Si me entiendo desde la iglesia organizada, si no me entiendo desde la iglesia, si no me construyo desde la iglesia organizada, creo que es indistinto para el llamado de acercarse al Mesías y lo que la figura o la idea del Mesías signifique para cada uno de nosotros. Una idea que nos transforme, una idea que nos muestre el camino a seguir, a caminar. ¿Que va a ser incómodo? Pues sí, el camino del reformador es incómodo. Ahorita que Enoch decía que, no me acuerdo qué frases usaste, ¿no? Pero me vino a la mente esto de este concepto, ¿no? De lo más fácil para un ser humano es ser egoísta, ¿no? Eso es lo que se nos viene más fácil. Lo difícil es amar, ¿no? Lo difícil es amar. Lo de valientes es amar. No solo difícil, es de valientes amar. Es de gente que quiere romper el status quo, realmente amar. Y desde esa perspectiva, yo sí estoy muy interesado en entrarle a los trancazos, en constantemente desafiar mi naturaleza propia y atreverme a amar, desafiarme a ser valiente y amar, ¿no? Yo quisiera igual, así como el Enoch lanzó su llamado como pastor del Soconusco, con todo cariño a los pastores del Soconusco, nada en contra de ellos, muy bonito lugar. Lanzó su llamado, yo también quiero lanzar el llamado de, oye, tenemos esta gran oportunidad donde no hace falta de que ver qué camisa traemos puesta, o sea, no hace falta que yo le diga a Enoch y a Luis que se bajen de ahí de zapatear con el Huawei, no hace falta, está de más, o sea, igual podemos ir y seguir al Mesías. Ellos con sus tenis fosfos y yo no sé ni qué tenis me voy a poner. Sigo con crisis, igual y me voy con guarache, ¿no? No importa el color de la camiseta que elijamos, porque podemos seguir buscando la verdad al Mesías. Y ese trabajo sí lo podemos hacer juntos, aunque tengamos una camisa distinta, porque al final del día es un trabajo que conecta con nuestros iguales. Y eso me parece profundamente sublime, profundamente sublime. Y al final del día nos permite ver más allá de nuestras diferencias y extendernos una mano y construir juntos, luchar por los desfavorecidos, juntos luchar por los perseguidos, juntos atacar activamente ese status quo, ¿no? Y muy interesado en eso, muy interesado. Muy bien, pues ahí está el llamado. Creo que más que enviarlo a alguien en particular, yo creo que nos lo estaremos haciendo a nosotros mismos, el llamado de cómo podemos nosotros, yo, Luis, o Género, o Enoch, dice reflejar la luz de Cristo, ¿no? En nuestra comunidad. Y creo que después de escuchar a Género y a Enoch, probablemente eso es lo que parte de lo que ellos también querían transmitir. Y a mí me gustó tomar también el tema de la palabra de Dios o la Biblia con lo siguiente, dice, como ningún otro estudio, hablando del estudio de la Biblia o la lectura de la Biblia, no solamente como de una forma superficial, sino de una forma tratando de estudiarla, ningún otro estudio ennoblecerá el pensamiento, los sentimientos, las aspiraciones. Dice que da constancia en propósitos, dice que da paciencia, da valor, ese coraje de que decía, ¿no? Dice, da valor y perseverancia, refina el carácter y santifica el alma. Entonces yo creo que en nuestras vidas debemos de tratar de siempre mantenernos en comunión con Dios y con lo que está escrito, las grandes palabras de sabiduría que hay en este libro tan trascendente a lo largo de la historia, como ningún otro. Y creo que eso es muy valioso. Oficialmente
Creo que hemos superado el récord de tiempo para un podcast. No sé si alguien lo mantengamos despierto hasta el final, pero igual y escúchalo por partes. Y si llegaste hasta aquí, pues pon un comentario, mándale saludo a Enoch, a Jenner. Por ejemplo, a Enoch le puedes decir cualquier crítica acerca de la América y te vamos a apoyar. También le puedes mandar una cuenta clave para que envíe sus ofrendas. Sí. Está en búsqueda. No, es que precisamente eso es el tema final, ¿no? De no ser teórico, sino tener una fe activa, una fe en acción, ¿no? Entonces, pues un gusto, compañeros. Esperemos conectarnos, si sobrevivimos estos días a la hoguera, la siguiente semana. Saludos.